Hola, ¿cómo están? Para los que no me conocen, soy María Silvia, psicoeducadora. En el día de hoy vamos a hablar de el cerebro y el distrés. Más precisamente, entender cómo impacta el distrés en nuestro cerebro, cómo reacciona el cerebro ante el distrés y cómo podemos prevenir o atenuar por lo menos tomar conciencia de lo que pasa en nuestro organismo, porque por supuesto que el cerebro no actúa solo, sino que desencadena una serie de reacciones químicas en nuestro organismo en general. ¿Qué es la homeostasis? La homeostasis es la habilidad de un organismo vivo para mantener la estabilidad a través del cambio permanente. Balance o armonía de una serie de sistemas regulatorios fisiológicos como pueden ser la temperatura corporal, la tensión arterial, la glucosa en sangre, las proteínas, el sodio y el calcio, que con pocas variaciones mantienen la estabilidad de nuestro medio interno, así como nuestra supervivencia orgánica, mediante la manutención de tales valores dentro de unos límites sumamente estrechos. El otro sistema regulatorio que tiene nuestro organismo es la alostasis. Se define como alostasis a un proceso activo que involucra un complejo sistema autorregulado, mediante el cual el organismo responde a los cambios diarios como despertarse, realizar actividad física, enfrentarse al ruido, hambre, cambios térmicos o infecciones. El término carga alostática es la carga adaptativa a los desafíos estresantes, tanto fisiológicos como psicológicos, para adaptarse a las diferentes situaciones, ya sean cambios físicos o psicosociales y del medio ambiente. A diferencia de los mecanismos homeostáticos, los mecanismos alostáticos poseen valores de ajuste mucho más amplios, mientras que la homeostasis es la continuidad e idoneidad del medio, se logra mediante la estabilidad. En la alostasis se logra mediante la inestabilidad y el cambio. Los mecanismos alostáticos son capaces de cambiar dentro de una cierta inestabilidad, a modo de amortiguadores biológicos, para que los sistemas homeostáticos permanezcan estables. Si la respuesta alostática al estrés es activada repetidamente, y si no se puede desactivar de forma adecuada al final de un hecho estresante, esta se vuelve casi nociva, como los propios agentes estresantes. Se afirma que el estrés, el distrés más concretamente, es el que produce enfermedades en el organismo. En parte sí, pero más precisamente tiene que ver con que nos bajan las defensas, se debilita el sistema inmune, entonces pueden avanzar con más facilidad las enfermedades. Y en parte tiene que ver con la respuesta homeostática y alostática que hablamos recién, ¿no? Y esto varía también de una persona a otra. No todas las personas responden igual ante un distresor igual o semejante. ¿Cómo regula el cerebro y el sistema adaptativo el euestrés, ¿no? Cuando un estímulo se convierte en estresor, provoca una activación nerviosa integrada, o sea, una respuesta adaptativa del organismo frente a una situación, ¿no? Y el sistema adaptativo es el conjunto articulado de defensas que provee estabilidad, homeostasis, a la persona frente a un estresor, haciendo que el estrés sea controlable o pasajero. Y esta regulación se efectúa a través de la liberación de glucocorticoides,
esta palabra un poco extraña para el lenguaje común nuestro, tiene que ver con la etimología, nos puede dar sentido a la palabra. El prefijo gluco tiene que ver con glucosa, ¿no? Así como la glucosa es la que da fortaleza al metabolismo, la glucosa es la que nos da fuerza. ¿Se acuerdan que el estrés tiene que ver con una reacción que provoca la huida o el enfrentamiento, ¿no? Para eso necesitamos tener fuerza, entonces se provee de glucosa, y corticoides hace referencia al cortisol, siendo este el principal glucocorticoide natural secretado por la corteza adrenal en la reacción de estrés. El cortisol tiene, por un lado, efectos positivos, porque es el que nos prepara para la lucha o huida, provee al sistema inmunitario, interviene en muchas funciones de estabilidad y adaptación, mantiene y eleva la glucosa para que ésta pueda ser utilizada como energía neuronal y como respuesta al distrés. Cuando falta en nuestro organismo, como fármaco, suele denominarse hidrocortisona. Los principales sistemas responsables de desencadenar la respuesta reguladora son el sistema nervioso autónomo simpático y el eje hipotálamo-hipófisis adrenal. Perdón que no me sale tan de corrido, porque me cuesta decirlo. Siendo sus principales mediadores la noradrenalina, la adrenalina y la dopamina, y las hormonas corticotropina y cortisol. Estos sistemas se activan en forma simultánea y se activan en condiciones normales cuando la situación de cambio o peligro se extingue, se inactivan, perdón. O sea, actúa el sistema simpático activándolas y el sistema parasimpático desactivándolas. Esto en condiciones normales. El hipotálamo regula y modula los tipos de respuesta. Hay básicamente dos tipos de respuesta. La respuesta rápida, que dirige el sistema simpático, y el sistema nervioso autónomo. Es casi instantánea como un estímulo de estresor y a su vez inmediatamente, como decíamos, se da la inhibición parasimpática. Aumenta el estado de alerta, incrementa la frecuencia cardíaca y la presión arterial. El flujo sanguíneo va a los músculos por si tenemos que correr. Recuerden que son como muy antiguas estas respuestas en la evolución, digamos. La contracción de la musculatura intestinal, la función renal y la capacidad respiratoria, se da una dilatación bronquial. Esa es la respuesta rápida. La respuesta lenta se da si el estímulo persiste. Si el estímulo persiste, se pone en marcha un sistema de respuesta neuroendocrina de mayor persistencia, como la activación del eje hipotálamo-hipófiso-renal, del que resulta un aumento de la secreción de los corticoides, ¿no? Los glucocorticoides son los que, como decíamos recién, refuerzan al sistema nervioso simpático a nivel del sistema circulatorio y contribuyen a mantener los niveles de glucosa en sangre ante una situación de emergencia. El sufrimiento, recuerdan que el estrés tiene que ver con la palabra sufrimiento. El sufrimiento siempre provoca en nosotros una respuesta bioquímica, lo creas o no.
En realidad los miedos, los deseos, los sueños, las ansiedades terminan todos en un verdadero conglomerado de pura química, ¿no? Aunque nos parece extraño a veces escucharlo así. El estrés o el distrés prolongado en el tiempo, cronificado, provoca la liberación exagerada del cortisol, que como decíamos, si bien es bueno, nos trae unas cuantas consecuencias en el organismo. La primera consecuencia que podemos señalar es las pequeñas, en principio, pérdidas de memoria. Sobre todo la memoria de trabajo, la memoria a corto plazo, ¿no? También nos va a costar concentrarnos, aprender, estamos más cansados, más despistados. Todo esto tiene que ver con una alteración química en nuestro cerebro. Incluso hay ciertas modificaciones en la estructura cerebral. Se sabe que a lo largo del tiempo de un estrés sostenido y de un cortisol dando vuelta en cantidades exageradas, va reduciendo el tamaño del cerebro, más específicamente del hipocampo. Otro aspecto a tener en cuenta es que el estrés va reduciendo también la circulación de la sangre en el cerebro y, como sabemos, esto puede provocar que suframos derrames cerebrales, que es algo grave a tener en cuenta. Llega menos sangre a nuestras estructuras, menos oxígeno, menos nutriente. Y también tiene que ver con el corazón, ¿no? Las hormonas anteriormente citadas van a alterar su funcionamiento, lo que va a obligar a bombear más rápido, a privarle de oxígeno necesario, y ahí sufrimos palpitaciones, mareos, dolor precordial, incluso desmayos. Otro riesgo es caer en depresión, ¿no? Del estrés a la depresión hay un caminito. La hormona del cortisol se eleva en sangre y altera todo nuestro metabolismo, nos enferma, nos baja las defensas, nos sentimos más lentos, más apáticos, y de prolongarse en el tiempo, el cerebro va dejando de producir endorfinas, que son las hormonas del bienestar, y podemos llegar a la depresión, también por claudicación, ¿no? Otro efecto que puede tener el cortisol en nuestro cerebro es la interrupción o la disminución de la neurogénesis. La neurogénesis es la capacidad que tiene nuestro organismo de generar nuevas células, ¿no? Y nuevas conexiones cerebrales también, ¿no? Cuando se da este exceso de liberación de cortisol en el torrente sanguíneo, este afectará a las neuronas del hipocampo y de esta forma la neurogénesis se verá interrumpida, con lo cual, dicho de otra forma, no solo que afectaría a las neuronas sanas, sino que impediría el nacimiento de nuevas células. Conociendo ahora básicamente los efectos del distrés prolongado y sostenido en el tiempo, ¿qué podemos hacer, ¿no? Ya que vivimos en un mundo que nos provoca bastante distrés? ¿Cómo podemos gerenciarlo mejor? Podemos empezar por afrontar. Para ello podemos realizar los siguientes pasos, según el libro Vida sin distrés del Dr. Rey. Acepto el problema, identifico la causa,
hablo y comparto sentimientos, aprendo a pedir ayuda, veo positivamente lo que puedo cambiar, controlo positivamente lo que no puedo cambiar, reconozco mi responsabilidad en el cambio, acepto las limitaciones de la vida, practico una vida al aire libre y un programa de actividad física fundamental para reducir el estrés, practico técnicas de relajación, promuevo la psicoeducación para elaborar, desarrollar, conducir y ejercitar a mi persona en defensa del euestrés, el estrés bueno. Pese a las dificultades, continúo mi transformación. Realizo hobbies, cosas que me gustan, preferentemente comunitarios. Comunitarios también porque el darse, el hacer una tarea altruista en favor de los demás, también ayuda a reducir el distrés, aunque nos parezca mentira. Promuevo actividades sanas de conductas de corto plazo, aprendo técnicas de asertividad para relacionarme mejor con los demás y gerencio adecuadamente las emociones y los sentimientos. Como mensaje final, quiero leer algo que encontré en un artículo en internet que dice: vale la pena entonces saber equilibrar nuestra vida y aprender a amar las pequeñas cosas, las cosas sencillas. Abre la puerta de tu jaula y disfruta de tu libertad. Ahora ya sabes lo que ocurre en nuestro cerebro cuando sufrimos estrés. Es momento de hacer cambios.